En la penumbra de una oficina que ha dejado de medir el tiempo, en horas, para medirlo en capas de polvo y silencio, un hombre mayor, de hombros vencidos por el peso de 13 años de ausencia, desliza un disco compacto en la bandeja de una computadora antigua. La máquina, un vestigio de otra era, zumba con un esfuerzo que parece casi humano. Es el 14 de octubre de 2025. El hombre es Javier Alarcón, y el disco, un simple y anacrónico CD plateado, es una reliquia sagrada. Contiene el eco de una voz, la de su hijo, Leonardo Alarcón. Una voz que no ha escuchado, viva, real, en tiempo real, desde la noche fatídica del 21 de septiembre de 2012, en la entraña de la caótica, indiferente y a veces monstruosa Ciudad de México. La ciudad que se tragó a su muchacho. El suave y seco clic de la bandeja al cerrarse resuena en la quietud de la habitación como el sello de una tumba o, quizás, como la apertura de un portal hacia un infierno que durante 4,745 días solo había podido imaginar. Javier duda. Su dedo índice, artrítico y tembloroso, se cierne sobre el ratón. Su corazón, un viejo músculo fatigado, martillea contra sus costillas como un prisionero que, tras años de oscuridad, ve una rendija de luz insoportable. 13 años de preguntas sin respuesta, de callejones burocráticos sin salida, de rostros impasibles en oficinas de gobierno, de noches en vela y días de búsqueda vana. Todo, absolutamente todo, converge y se reduce a este instante. Hace clic. Un siseo de estática, el sonido del tiempo mismo desmoronándose llena la habitación, y entonces una voz, joven, quebrada por el terror, pero inconfundiblemente, milagrosamente, la voz de Leo. Operador, necesito ayuda. El sonido no solo viaja por el aire, viaja a través de los años para rasgar el alma de Javier. La promesa de una verdad terrible, oculta bajo el peso de más de una década de silencio institucional, acaba de ser hecha. ¿Qué secreto inconfesable grabaron esas cintas olvidadas? ¿Qué horror se esconde en la calma burocrática de esa última llamada desesperada? Antes de que empecemos a desenterrar esta verdad, capa por capa, hueso por hueso, dinos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Queremos sentir a nuestra comunidad, esa familia de almas curiosas esparcidas por el mundo, unidas por la creencia de que ninguna historia debe, jamás, ser olvidada. Era viernes por la noche, 21 de septiembre de 2012, la Ciudad de México. Ese monstruo encantador pulsaba con la energía febril que solo ella posee. En la colonia Roma, la avenida Álvaro Obregón era un río incandescente de faros de coches, luces de neón y risas que se derramaban como espuma desde los bares y cafés de moda. Una sinfonía urbana de vida, promesas y efímera felicidad. Pero a unas pocas cuadras de esa arteria vibrante, en un antiguo edificio de apartamentos en la calle Tlaxcala, reinaba una paz casi sagrada. Un silencio que era el preludio de una tormenta inimaginable. Una isla de calma en medio de un océano de asfalto y ruido. La cámara, como un espíritu invisible, se desliza a través de la ventana abierta, hacia el interior de una cocina modesta pero impecable. El aire está impregnado del aroma del café de olla, esa mezcla dulce, especiada y profundamente mexicana de canela, piloncillo y café molido. Es el aroma del hogar, del amor que se cocina a fuego lento, de la normalidad. Sentados a la mesa de madera, una mesa robusta con las cicatrices de décadas de cenas familiares, bajo la luz dorada y suave de una lámpara colgante, están Javier Alarcón, con sus recién cumplidos 60 años, y su único hijo, Leonardo, de 28. Javier era un hombre de números, un contador público. Su vida, al igual que los libros de contabilidad que llenaba con una caligrafía pulcra y metódica, era una oda al orden, a la lógica, al equilibrio, cada cosa en su lugar. Su cabello cano,
siempre meticulosamente peinado hacia un lado, sus gafas de montura delgada, perpetuamente limpias, sus manos, esas manos que pasaban los días sumando, restando y cuadrando las vidas financieras de otros, se movían con una precisión serena y deliberada. Observaba a su hijo hablar, y en sus ojos se reflejaba un orgullo tan vasto, tan profundo, que apenas cabía en el pecho de un hombre por naturaleza reservado y poco dado a las demostraciones efusivas. Leo era, en muchos sentidos, su antítesis y su más perfecto complemento. Donde Javier veía el mundo en columnas de debe y haber, Leo lo veía en líneas, formas, texturas y espacios. Un arquitecto, recién egresado de la UNAM, con el fuego sagrado del idealismo, ardiendo todavía con una fuerza casi ingenua en sus ojos oscuros y expresivos. Sobre la mesa, entre los platos casi vacíos de enchiladas suizas, el platillo favorito de Leo, que Javier preparaba cada viernes sin falta, se extendían los sueños de su hijo en forma de papel, planos arquitectónicos, bocetos a lápiz, pequeñas y detalladas maquetas de cartón. Eran los diseños para un centro comunitario en Iztapalapa, una de las delegaciones más pobladas y olvidadas de la ciudad, un lugar donde la arquitectura de autor y los grandes presupuestos no se aventuraban. Leo hablaba con una pasión contagiosa que hacía danzar sus manos en el aire, describiendo no solo muros, vigas y techos, sino también dignidad, comunidad y oportunidad. No es solo un edificio, pa, decía, su voz vibrando con una convicción que hacía parecer posible lo imposible. Es un punto de encuentro, una biblioteca para los morros que no tienen un solo libro en su casa, un taller para que los chavos aprendan un oficio de verdad, un espacio seguro para los viejitos. La arquitectura tiene que servir a la gente, ¿entiendes? Tiene que sanar las cicatrices de la ciudad, no solo maquillarlas con fachadas bonitas. Javier escuchaba, asintiendo lentamente, absorbiendo cada palabra. No entendía del todo la jerga técnica, los conceptos sobre el urbanismo social o las referencias a arquitectos extranjeros, pero entendía a la perfección el lenguaje universal de la pasión de un hijo por su vocación. Veía el alma de Leo impresa en cada línea de esos dibujos, un alma pura, idealista, a veces exasperantemente terca, que se negaba a aceptar el cinismo como moneda de cambio en el mundo. Con un gesto que era un ritual tan antiguo como la adolescencia de Leo, Javier se levantó, tomó la jarra de barro y rellenó el tarro de su hijo con más café. El vapor aromático se arremolinó entre ellos. Ten cuidado, mijo. El mundo no está hecho de ángulos, rectos y planos perfectos como los tuyos, dijo, su voz un terciopelo de preocupación paternal. No te desveles tanto. Esos sueños pueden esperar a que salga el sol. Leo sonrió, una sonrisa amplia y genuina que le iluminaba el rostro y achinaba sus ojos. Algunos sueños no pueden esperar, pa, son los que te mantienen despierto por la noche. Esa escena, bañada en una luz nostálgica y dorada, era la quinta esencia de su normalidad, un santuario de amor filial y rutina construido en el corazón de Didster, una metrópoli devoradora. El zumbido lejano y constante del tráfico en la avenida de los insurgentes era la única banda sonora, un recordatorio sordo del monstruo que rugía al otro lado de las paredes, un monstruo que en apenas unas horas tocaría a su puerta y haría añicos esa paz para siempre. La belleza de ese momento era frágil como el vapor que se elevaba del café, y ellos, por supuesto, no lo sabían. Nadie lo sabe nunca. No sabían que esa era la última cena, la última conversación sobre sueños, la última sonrisa compartida, el último buenas noches, pa. El silencio que estaba por instalarse en ese departamento sería absoluto, un vacío ensordecedor que se tragaría toda la música, todas las palabras y toda la luz de sus vidas.
Leonardo Leo Alarcón era mucho más que un arquitecto prometedor con un futuro brillante. A sus 28 años, llevaba dentro de sí la hermosa y pesada carga de aquellos que sienten demasiado, de los que ven el mundo no como es, sino como debería ser. Era un joven de contrastes fascinantes. Su apariencia era la de un artista bohemio, un cabello oscuro y rebelde que constantemente se echaba hacia atrás, con un gesto impaciente, unos ojos cafés, grandes e intensos, que parecían estar siempre analizando la estructura invisible de las cosas, desde un edificio centenario hasta el alma de la persona con la que hablaba. Vestía con una sencillez estudiada y casi indiferente, jeans gastados, botas de trabajo y playeras de bandas de rock alternativo. Pero sus manos eran las de un creador, con finos callos en las yemas de los dedos y las uñas perpetuamente manchadas de grafito, tinta y pegamento. Su mundo interior era un perpetuo campo de batalla. En la facultad, en la prestigiosa Facultad de Arquitectura de la UNAM, se había embriagado con las teorías y las obras de maestros como Le Corbusier, Luis Barragán y la arquitecta italo-brasileña Lina Bobardi, visionarios que creían con fervor que el espacio físico podía transformar radicalmente la vida humana. Leo creía en ello con la fe ciega de un devoto. Su sueño no era diseñar relucientes y anónimos rascacielos corporativos en el distrito financiero de Santa Fe. Su ambición, su verdadera vocación, era construir belleza y funcionalidad donde más se necesitaban, en los rincones grises, olvidados y heridos de su propia ciudad. Iztapalapa se había convertido en su obsesión, en su proyecto de vida. Pasaba fines de semana enteros allí, no como un turista de la pobreza, sino como un oyente, silencioso y atento. Se sentaba en las plazas, platicaba con los vecinos sobre la falta de agua o la inseguridad, dibujaba a los niños que jugaban a la pelota en calles polvorientas sin banquetas. Quería entender el alma, las necesidades y las aspiraciones del lugar antes de atreverse a trazar la primera línea en un papel. Pero esta pasión idealista chocaba violentamente, día tras día, con la cruda realidad de su profesión. Había conseguido un empleo como arquitecto junior en una de las constructoras más grandes de la ciudad, Desarrollos Urbanos Vanguardia, un nombre pomposo y corporativo que enmascaraba una ética depredadora y cínica. Allí, en las reuniones de planificación y en las visitas a obra, descubrió con amargura que los proyectos no giraban en torno a las personas, sino a los márgenes de beneficio, la optimización de costos y las relaciones públicas. Los ideales que había aprendido y defendido en la universidad eran ridiculizados abiertamente por sus colegas mayores como ingenuidad académica o cosas de estudiante. Su gran miedo, la pesadilla recurrente que lo despertaba sudando frío a mitad de la noche, era convertirse en uno de ellos, volverse cínico, aceptar las reglas del juego, cambiar su vocación por un sueldo cómodo, un coche del año y un departamento con vistas a la nada. Este conflicto interno se había agudizado de forma dramática en las semanas previas a su desaparición. Leo, con su atención casi obsesiva al detalle y su incapacidad para ignorar las injusticias, había tropezado con algo oscuro, algo podrido en los cimientos de la empresa. Una sistemática red de corrupción que involucraba a directivos de la constructora y a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del gobierno de la ciudad. Permisos de construcción fraudulentos para proyectos en zonas de alto riesgo sísmico, uso de materiales de calidad inferior en la construcción de viviendas de interés social, sobornos para acelerar trámites y obviar regulaciones de seguridad.
Eran firmas falsificadas en documentos oficiales, hojas de cálculo de costos descaradamente adulteradas, una telaraña de mentiras y codicia que ponía en peligro la vida de miles de personas. Impulsado por una mezcla de terror y una inquebrantable obligación moral, empezó a recopilar pruebas. Se quedaba hasta tarde en la oficina, haciendo copias de documentos, fotografiando archivos con su teléfono, guardando correos electrónicos comprometedores en una memoria USB que llevaba siempre consigo. Sabía que tenía que denunciarlo, pero el miedo lo paralizaba. No se veía a sí mismo como un héroe de película. Era solo un joven de 28 años que amaba a su padre, a su perra, a su ciudad y a sus sueños. La idea de enfrentarse a ese monstruo corporativo y gubernamental lo aterrorizaba. Fuera de ese torbellino profesional que amenazaba con devorarlo, la vida de Leo estaba anclada en pequeños rituales que le daban un sentido de normalidad y paz. Cada mañana, sin excepción, lloviera o tronara, a las 6 en punto, él y Ceniza, su elegante y silenciosa perra Xoloitzcuintle, paseaban por el Parque México. Ceniza, con su piel oscura, arrugada y cálida, era su sombra, su confidente muda, mientras ella exploraba los olores del parque con la seriedad de un sabueso. Leo se sentaba en una banca específica, siempre la misma, y escribía o dibujaba en su inseparable cuaderno Moleskine de tapas negras. Ese cuaderno era una extensión de su mente, un mapa de su alma. Estaba lleno hasta los bordes de bocetos de edificios imposibles, de detalles arquitectónicos que le llamaban la atención, pero también de fragmentos de conversaciones que escuchaba en la calle, poemas melancólicos, citas de sus autores favoritos, como Juan Rulfo o Julio Cortázar, y últimamente notas cada vez más crípticas y ansiosas sobre su investigación. La geometría de la codicia es la línea recta más corta entre el poder y la corrupción, había escrito en una de las últimas páginas. Ese cuaderno era su diario más íntimo, la caja negra de su conciencia, y por supuesto estaba Javier. El ritual de la cena del viernes era sagrado e inamovible. Era el momento en que las dos galaxias, la de los números precisos y la de las formas soñadas, se encontraban y orbitaban en armonía. Eran mundos distintos, sí, pero el amor era la fuerza gravitacional que los mantenía inextricablemente unidos. Javier, con su mente lógica y pragmática, retaba a Leo a poner los pies en la tierra. Leo, con su visión idealista y a veces utópica, retaba a su padre a ver más allá del balance final. Discutían sobre política, reían de viejas anécdotas, compartían silencios cómodos mientras escuchaban la radio. La conexión con su padre era la viga maestra en la estructura de la vida de Leo, su ancla en medio de la tormenta de sus propias dudas y miedos. Esa última noche, al mirar los planos del centro comunitario extendidos sobre la mesa, Javier vio más que un simple proyecto arquitectónico. Vio el legado de su hijo, un legado de bondad, belleza y justicia social que esperaba ver florecer durante muchas décadas. Un futuro que, sin que él pudiera siquiera imaginarlo, ya había sido robado y sentenciado. Javier Alarcón, antes de la fractura, antes de que el tiempo se partiera en un antes y un después, era la personificación de la serenidad. Un hombre cuya existencia estaba regida por la reconfortante y predecible certeza de los números. En su universo personal, 2 más 2 siempre, y bajo cualquier circunstancia, serían 4. Los balances contables o cuadraban o no cuadraban, no había término medio. La lógica era su refugio, el orden, su religión. Su pequeño despacho de contabilidad en el centro histórico de la ciudad, un espacio de techos altos y pisos de madera crujiente, era un santuario de archivos meticulosamente organizados por orden alfabético y cronológico.
de calculadoras y libros mayores que contenían las vidas financieras de decenas de pequeñas empresas familiares. Era excepcionalmente bueno en su trabajo porque creía, con una fe casi puritana, en la verdad honesta y sin adornos que contaban los números. No había lugar para la ambigüedad, la interpretación o el caos en su vida profesional. Su vida personal reflejaba fielmente esa misma estructura. Se despertaba cada día a las 6:30 de la mañana, sin necesidad de alarma. Leía el periódico de principio a fin mientras tomaba su café, siempre negro y amargo. Caminaba al trabajo por la misma ruta de siempre, saludando a los mismos comerciantes, notando cualquier pequeño cambio en el paisaje urbano. Comía en el mismo restaurante, la Fonda de Doña Elvira, donde pedía el menú del día, sin siquiera mirar la carta. Su casa, el departamento de la colonia Roma, donde había criado a Leo en solitario tras la prematura muerte de su esposa a causa de un cáncer fulminante, era un espejo de su mente. Pulcro, funcional, cada objeto, desde los libros en el librero hasta los utensilios en la cocina, con un lugar y un propósito designados. Era un hombre de hábitos, un hombre que encontraba una profunda paz en la previsibilidad. El caos inherente de la Ciudad de México, con su ruido, su furia y su imprevisibilidad, se detenía en seco en la puerta de su casa. Dentro de sus paredes todo estaba bajo control. La única y bienvenida variable en su ecuación perfectamente equilibrada era Leo. Leo, con su pasión desbordada y a veces caótica, sus horarios erráticos de estudiante y luego de joven arquitecto, su terca negativa a seguir un camino convencional y seguro. Leo era la poesía que invadía su prosa, el color vibrante que manchaba su mundo en blanco y negro. Y Javier lo amaba precisamente por eso. Lo amaba con una profundidad silenciosa, una devoción que se manifestaba no en grandes declaraciones de afecto, sino en los platos de enchiladas suizas que lo esperaban calientes los viernes por la noche, en los consejos financieros no solicitados que Leo generalmente ignoraba, y en el orgullo callado, pero inmenso que sentía cada vez que su hijo le mostraba un nuevo dibujo o una nueva maqueta. La noche del 21 de septiembre de 2012 demolió esa estructura de orden y previsibilidad de forma tan violenta como un terremoto. La llamada rota y desesperada de Leo fue el sismo de magnitud 9, y todo lo que vino después fueron las réplicas interminables que derribaron, uno por uno, cada pilar de su vida ordenada. El contador metódico, el hombre que creía en las reglas, los procedimientos y los sistemas, se vio arrojado a un mundo donde la lógica no aplicaba, donde las reglas eran rotas y torcidas precisamente por aquellos que tenían el deber de hacerlas cumplir. La narrativa de la búsqueda de Leo se convierte, por tanto, en la crónica de la desintegración y la forzosa reconstrucción de Javier. Contada a través de sus ojos, a través de su memoria y su dolor, el viaje es una inmersión en primera persona al abismo de la ausencia. En las primeras semanas, en los primeros meses, intentó aplicar su lógica de contador al caos. Llenó formularios con una caligrafía impecable, hizo llamadas metódicas a hospitales y morgues. Organizó en una carpeta una cronología precisa de los últimos movimientos conocidos de Leo. Creía, con una ingenuidad que más tarde le causaría una profunda vergüenza, que solo era cuestión de presentar los hechos de forma clara y ordenada para que el sistema, esa maquinaria que él respetaba, funcionara y le devolviera a su hijo. Pero el sistema no era una maquinaria lógica, era un muro de burocracia deliberadamente obtusa, de apatía institucional, de un desprecio velado y clasista hacia su dolor. Con cada visita al laberíntico edificio del Ministerio Público,
con cada conversación con policías y detectives que apenas lo miraban a los ojos mientras tomaban notas en libretas sucias, un trozo de su fe en el mundo se rompía sin remedio. La transformación de Javier no fue repentina, sino gradual, una erosión lenta y dolorosa que lo despojó de todo lo que había sido. El Javier sereno y predecible dio paso a un hombre consumido, habitado, por una única y abrasadora obsesión. Tomó la decisión más difícil de su vida. Vendió su despacho contable, el trabajo y el patrimonio de toda su vida, para financiar la búsqueda. El dinero que antes había sido una herramienta para construir seguridad y un futuro, se convirtió en munición en su guerra solitaria y desigual. Se sumergió en la lectura de libros de derecho penal. Aprendió sobre los intrincados procedimientos del amparo, el habeas corpus y la ciencia forense. El contador se convirtió a la fuerza en un reacio experto en el oscuro lenguaje de la muerte, la violencia y la desaparición forzada. Su departamento, antes un bastión de orden impecable, se metamorfoseó en un caótico y conmovedor centro de comando de la búsqueda de una sola persona. Las paredes de la sala, antes adornadas con discretas acuarelas de paisajes, fueron cubiertas por mapas gigantes de la Ciudad de México y su zona conurbada, marcados con cientos de alfileres de colores, hilos de estambre conectando posibles rutas, avistamientos, pistas falsas. Fotos de Leo en todas sus edades y facetas estaban por todas partes, en las paredes, sobre las mesas, pegadas al refrigerador. Un ejército de fantasmas sonrientes observándolo día y noche, testigos mudos de su desvelo. Las mesas, antes despejadas, se desbordaban con torres precarias de documentos, informes policiales llenos de inconsistencias, recortes de periódico, transcripciones de sus propias entrevistas con los amigos y colegas de Leo. El reconfortante olor a café de olla fue reemplazado por el olor agrio del papel viejo, del polvo acumulado y de la desesperación. El público es testigo de este descenso al infierno. Vemos el brillo en sus ojos apagarse gradualmente, las arrugas ahondarse en su rostro como surcos en una tierra reseca, su postura antes erguida encorvarse bajo un peso invisible pero aplastante. Empapeló la ciudad con el rostro de Leo, el signo de cinta, mismo rostro sonriente de las fotos familiares, ahora convertido en un ícono trágico, en una súplica muda en postes, muros y ventanas de autobuses. Cada cartel que encontraba arrancado por el viento, la lluvia o la simple indiferencia humana era una nueva y pequeña puñalada en su corazón. Javier Alarcón, el guardián de la memoria de su hijo, se convirtió en un fantasma en su propia vida, un espectro que rondaba los pasillos laberínticos del poder, que deambulaba incansablemente por las calles, donde Leo fue visto por última vez. Un padre que se negaba, con cada fibra de su ser, a dejar que el silencio ganara la batalla. Él es el ancla emocional de esta historia, el hilo conductor que nos guía con su voz y su memoria, a través de un laberinto de dolor, corrupción y contra toda lógica y esperanza, de un amor que se rehusaba a morir. Su viaje no es solo sobre encontrar a un hijo perdido, es sobre encontrar un propósito en medio de la nada más absoluta, sobre aprender a gritar en un mundo que insistentemente te exige que calles. La despedida fue tan dolorosamente rutinaria que su misma normalidad se convertiría, en la memoria de Javier, en una forma sofisticada de tortura. Leo se levantó de la mesa de la cocina, estirando los brazos. Le dio un abrazo rápido a su padre, un gesto casual, casi distraído. Javier sintió por un instante el olor a café y a la tela de la chamarra de su hijo. «Voy a ver a una fuente», dijo Leo, su voz un poco más baja de lo normal, con un matiz casi conspiratorio. «Alguien de dentro de la constructora que me va a pasar los papeles que me faltan para amarrar todo».
Había un brillo de excitación nerviosa en sus ojos, la adrenalina de quien está a punto de hacer lo correcto, sabiendo que es peligroso. Javier sintió una punzada helada de ansiedad en el estómago. Cuídate mucho, Leo, por favor, no confíes en nadie. Leo le dedicó una de sus sonrisas tranquilizadoras, esa que siempre lograba disipar momentáneamente las preocupaciones de su padre. No te preocupes, pa, tendré cuidado. Vuelvo en un par de horas, no más. Fueron sus últimas palabras en persona. Vuelvo en un par de horas. Una promesa que el tiempo se encargaría de romper en 1.000.000 de pedazos. Las horas se arrastraron, pesadas, pegajosas, transformándose en una eternidad silenciosa y tensa. Javier intentó leer, ver las noticias en la televisión, pero una inquietud que no podía nombrar se instaló en su pecho como un animal agazapado. Miraba el reloj digital en la mesita de la sala cada pocos minutos. 23:30, 0:15, 1:40. Con cada cambio de número, el silencio en el apartamento se hacía más denso, más sonoro. A las 2:13 de la madrugada, el teléfono fijo sonó. El estridente timbre mecánico, un sonido casi obsoleto en la era de los celulares, rasgó el silencio con la violencia de una alarma de incendios. Javier, que se había quedado dormido en el sillón, saltó y descolgó el auricular al primer tono, el corazón desbocado. Leo, la conexión era pésima, una colcha de retazos de estática, chasquidos y palabras mutiladas. Era la voz de Leo, inconfundible, pero estaba distorsionada por el pánico, una octava más alta de lo normal, frágil. Pa, no puedo hablar bien. Estoy en una cabina, en la esquina de... La voz se desvanecía y regresaba, como una estación de radio mal sintonizada. Me están siguiendo. Creo que son los mismos. Javier agarraba el auricular con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. ¡Leo! Hijo, ¿dónde estás? Háblame, por favor. Le hablé a la policía. Ya les di la dirección. Ellos saben dónde estoy. De repente, un sonido sordo, un golpe hueco y metálico, seguido de un ruido de algo pesado siendo arrastrado sobre el concreto, un grito ahogado. ¡No! Y luego, silencio. Un silencio absoluto, definitivo, solo el zumbido monótono y vacío de la línea muerta. El mundo de Javier Alarcón se detuvo en ese preciso instante. Por un momento que pareció durar una eternidad, se quedó congelado, el teléfono pegado a la oreja, escuchando la nada, su mente incapaz de procesar el horror acústico que acababa de presenciar. El silencio en la línea era infinitamente más aterrador que cualquier grito. El pánico lo golpeó como una ola glacial, un tsunami de adrenalina y terror que lo dejó sin aliento. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo colgar y volver a marcar el número de emergencias. Cuando un operador finalmente contestó, con una voz aburrida y burocrática que contrastaba grotescamente con su terror, Javier escupió las palabras, tropezando con ellas. Mi hijo acaba de llamarme desde una cabina telefónica. Dijo que lo estaban siguiendo. Dijo que les llamó a ustedes. Por favor, tienen que ayudarme. El operador, con una calma exasperante, le pidió que se tranquilizara. Le hizo las preguntas de protocolo, el nombre de Leo, su edad, la posible ubicación. Javier, en su estado de shock, no podía recordar el nombre de la calle que Leo había logrado mencionar entrecortadamente. Él dijo que les dio la dirección a ustedes, gritó, la voz rota por la desesperación. El operador tecleó algo en su computadora, una pausa que se sintió como una vida entera. Señor, no tenemos ningún registro de una llamada de emergencia a nombre de su hijo. Tuvimos un reporte de un altercado menor cerca de la estación del metro Chilpancingo aproximadamente a esa hora, pero una unidad lo verificó y no fue nada. Unos simples borrachos discutiendo. El incidente ya fue cerrado. ¡No!, insistió Javier, su voz ahora un ruego. Le juro que no eran borrachos. Era mi hijo. Estaba en peligro.
pero la respuesta al otro lado de la línea fue un muro de indiferencia pulida y profesional. Señor, si tiene una preocupación real, le recomiendo que acuda a una agencia del Ministerio Público por la mañana para levantar un acta por persona desaparecida. Buenas noches. La llamada terminó. Javier se quedó mirando el teléfono, contemplando el abismo de silencio que se había abierto a sus pies. Esa noche no durmió. Esperó. Cada sonido de la calle, cada coche que pasaba, cada puerta que se cerraba en el edificio era, por una fracción de segundo, el regreso de Leo. Pero la única cosa que crecía y se apoderaba del apartamento era el silencio. Al amanecer, un sol pálido y enfermizo se filtró por las persianas, iluminando una ciudad que despertaba ajena a su tragedia. Javier fue a la agencia del Ministerio Público. Era un hombre roto. Su rostro era una máscara de angustia, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y las lágrimas no lloradas. Contó la historia una y otra vez, a secretarios malhumorados, a policías indiferentes, a detectives cínicos. Con cada repetición, las palabras de Leo en la llamada se volvían a la vez más vívidas en su memoria y más distantes, como el eco de un mundo que ya no existía. La denuncia fue formalmente registrada con un número de folio que se convertiría en su nuevo nombre. La última vez que Leo fue visto, según un vago testimonio anónimo que apareció días después, fue cerca de un teléfono público en las inmediaciones del metro Chilpancingo, en la frontera porosa entre la colonia Roma y la Condesa. Parecía agitado, mirando ansiosamente por encima del hombro, el detalle inexplicable, la pieza del rompecabezas que no encajaba y que transformaría este caso en un enigma oscuro y ominoso, estaba enterrado en las páginas de un informe oficial de la policía. Registraron, en efecto, una llamada proveniente de esa zona, a la hora exacta en que Leo llamó a su padre, pero el informe, redactado en una jerga burocrática fría y deshumanizante, era una obra de ficción deliberada. Clasificaba la llamada como alarma falsa, clave 7, la jerga interna para un reporte sin fundamento, una broma, una pérdida de tiempo. Describía la situación como un conflicto verbal entre transeúntes en aparente estado de ebriedad. El incidente fue declarado resuelto en el lugar sin novedad. En menos de 10 minutos, la patrulla, según el documento, llegó, no encontró nada fuera de lo normal y se retiró. El nombre de Leonardo Alarcón no figuraba en ninguna parte. Para el sistema, para los registros oficiales, la llamada de auxilio de Leo nunca ocurrió. Fue borrada, reescrita como una nota a pie de página insignificante en la violenta crónica nocturna de la ciudad. Y con esa simple y cruel mentira burocrática, la búsqueda oficial de Leo comenzó y terminó en el mismo instante, condenando a Javier a un laberinto de 13 años de oscuridad y silencio. La desaparición no fue solo un acto de violencia, fue un acto de borradura. Y el primero en borrar a Leo no fueron sus captores, sino el mismo sistema que juraba protegerlo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, los meses en años. 13 años, una vida entera. ¿Cómo se mide un tiempo así? No en calendarios, no en el paso de las estaciones, sino en capas de dolor que se acumulan como sedimento, en esperanzas que nacen frágiles y mueren violentamente. El documental debe mostrar este lapso no como un montaje rápido de hojas de calendario cayendo, sino como una erosión lenta, implacable y detallada. La cámara debe ser un testigo paciente del desgaste de un hombre, de la decoloración de un alma. Vemos a Javier durante el primer año, todavía impulsado por una energía febril, casi maníaca. La adrenalina de la crisis aún corre por sus venas. Imprime miles, decenas de miles de volantes con el rostro de Leo. Esa sonrisa, congelada en el tiempo, bajo la palabra desaparecido,
en letras rojas y garrafales. Los pega metódicamente en postes de luz, en muros desconchados, en las ventanas de los autobuses, un ejército de papel, luchando una batalla perdida contra el olvido y la intemperie. Camina por las calles durante horas, día tras día, mostrando la foto de Leo a comerciantes, a policías de tránsito, a taxistas, a cualquiera que le sostenga la mirada. Sus ojos suplican, ruegan, por un destello de reconocimiento. Lo ha visto. Se llama Leonardo. Es mi hijo. Es arquitecto. Tiene 28 años. La mayoría de la gente desvía la mirada, incómodos, asustados ante la crudeza de su dolor. Vemos la transformación de su hogar. Lo que una vez fue un santuario de orden se convierte en el cuartel general de una guerra unipersonal. Las paredes de la sala, antes adornadas con paisajes discretos y fotografías familiares, son ahora un mural caótico y obsesivo del caso. Un mapa gigante de la Ciudad de México domina el espacio, cubierto por una telaraña de alfileres, hilos de estambre de colores conectando puntos, notas adhesivas con nombres y números de teléfono. Las fotos de Leo están por todas partes, no solo las felices de antes, sino la foto del volante, ese rostro que de tanto verlo se ha vuelto casi abstracto, una imagen que lo acusa y lo consuela a la vez. El suelo está cubierto de cajas de archivo de cartón, cada una meticulosamente rotulada con su caligrafía de contador. Testigos potenciales, registros telefónicos, informes policiales incompletos, investigación constructora. Javier, el hombre de los números, aplicaba su metodología a su dolor, en un intento desesperado por encontrar lógica en la locura, por hallar un patrón en el caos. Duerme poco, come aún menos. Su aspecto físico se deteriora visiblemente. Pierde peso de forma alarmante. Su cabello se vuelve completamente blanco en cuestión de meses, y unas profundas ojeras violáceas se instalan permanentemente bajo sus ojos, como un mapa de sus noches en vela. Es una sombra de sí mismo, un fantasma acosado por el recuerdo demasiado vivo de su hijo. La lucha contra la indiferencia institucional es una batalla diaria, una guerra de desgaste diseñada para vencerlo por agotamiento. El detective asignado al caso, el comandante Velasco, es la personificación de este sistema apático y corrupto. Velasco es un hombre de mediana edad, con un bigote descuidado y manchado de nicotina y una barriga que se derrama sobre la hebilla de su cinturón. Sus ojos pequeños y opacos son los de un hombre que lo ha visto todo y ya no se inmuta por nada. En sus esporádicos y frustrantes encuentros con Javier, exuda un aire de hastío y condescendencia. Insiste, desde el principio y con una terquedad sospechosa, en la teoría más fácil, la que no requiere trabajo ni investigación. «Señor Alarcón», dice, suspirando teatralmente, como si el dolor de Javier fuera una molestia personal para él. Seamos realistas. Esta ciudad es un lugar peligroso. Lo más probable es que su hijo haya sido víctima de un secuestro exprés que salió mal. Pasa todos los días. La gente se resiste, los delincuentes se ponen nerviosos. Ya sabe, Javier, con la tenacidad que solo puede nacer de un amor paternal desesperado, presenta una y otra vez las pruebas que ha reunido por su cuenta. La investigación de Leo sobre la constructora, las amenazas veladas que le mencionó a su mejor amigo, la naturaleza extraña y evidentemente violenta de esa última llamada. Velasco lo descarta todo con un gesto displicente de la mano. «Mire, señor, los jóvenes idealistas de hoy en día se meten donde no les llaman. A lo mejor andaba en malos pasos, drogas, deudas de juego. ¿Usted realmente conocía bien a su hijo?» Esa insinuación, esa mancha deliberada en la memoria de Leo, es el arma más cruel y efectiva de Velasco. Intenta convertir a la víctima en culpable para justificar su propia y flagrante inacción. Intenta sembrar la duda en el corazón de Javier para que finalmente se rinda.
Javier exige, ruega, implora ver la grabación de la llamada de emergencia, esa que al principio insistían que no existía. Tras meses de presión, de escritos y de quejas en asuntos internos, finalmente admiten que hubo una llamada, pero afirman que la cinta original se extravió. Tuvimos un cambio de sistema de archivo justo en esas fechas, dice Velasco sin mirarlo a los ojos. Hubo una inundación en el sótano donde se guardaban las cintas viejas. Leput, dice un secretario semanas después. Creemos que se dañó en un error durante el proceso de digitalización. Es la excusa final. Las versiones cambian, pero el resultado es siempre el mismo. Un muro de negación. Javier siente con una certeza que le hiela los huesos, que no solo lucha contra la incompetencia, sino contra una obstrucción activa y deliberada. No sabe aún cuán terriblemente en lo cierto está. La soledad de su búsqueda es un océano. Sus amigos y familiares, al principio tan solidarios y presentes, se alejan lentamente con el tiempo. No por maldad, sino por impotencia. No saben qué decirle, no saben cómo actuar frente a un dolor tan monolítico y persistente. Su duelo es un sol negro que absorbe toda la luz y la conversación a su alrededor. Es en este aislamiento casi total donde encuentra una nueva familia. Una familia a la que nadie, jamás, elegiría pertenecer. Se une a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, a esos grupos de madres, padres, hermanos, esposas e hijos unidos por la misma herida abierta. En las reuniones que se celebran en sótanos de iglesias y en centros comunitarios prestados, escucha historias aún más terribles que la suya. Aprende de las madres buscadoras, esas mujeres de una fortaleza sobrehumana, las técnicas de búsqueda en campo, cómo usar palas y varillas para sondear la tierra en busca de anomalías, cómo interpretar el olor dulzón de la muerte, cómo lidiar con la burocracia de los servicios forenses. Participa en las marchas silenciosas, sosteniendo una lona con el rostro de Leo impreso, caminando junto a cientos de otros rostros sonrientes, un ejército de ausentes que claman justicia desde el silencio. En los rostros de los otros padres, en sus ojos cansados y llenos de una tristeza infinita, ve el reflejo del suyo propio. El dolor compartido no lo disminuye, pero lo hace, de alguna manera, soportable. Se da cuenta de que su sufrimiento no es una tragedia personal y aislada, sino parte de una epidemia nacional, una herida que sangra por todo el país. El abandono del sistema no fue personal, fue y sigue siendo una política no escrita. Pasan los años. 5, 8, 10. La ciudad cambia a un ritmo vertiginoso. Se levantan nuevos rascacielos, se inauguran nuevas líneas de Metrobús. La vida, para el resto del mundo, sigue adelante, pero no para Javier. Para él, el tiempo se congeló para siempre en esa noche de septiembre de 2012. Cada viernes por la noche es una tortura. La silla, vacía de Leo en la mesa de la cocina, un grito silencioso que resuena en sus oídos. Envejece una década con cada año que pasa. La esperanza, esa cosa con plumas de la que hablaba la poeta, esa esperanza de encontrar a Leo con vida, se desvanece lentamente, como una fotografía expuesta al sol, hasta convertirse en un recuerdo borroso y doloroso. Es reemplazada por una necesidad más oscura, más primal, la necesidad de la verdad. Ya no busca un cuerpo vivo, busca un cuerpo que enterrar, una historia que contar, un punto final para su agonía. Quiere saber, necesita, con la misma necesidad con la que respira, saber. ¿Qué pasó exactamente en esos minutos finales? ¿Quiénes fueron los hombres del Tsuru blanco? ¿Por qué? Las preguntas son las mismas que se hizo la primera noche, pero ahora, tras años de silencio, resuenan en un vacío aún mayor, más profundo. Se ha convertido en Sísifo, empujando su roca de dolor cuesta arriba cada día.
solo para verla rodar inevitablemente hacia abajo cada noche. Y cada amanecer, con una voluntad que no sabe de dónde saca, vuelve a empezar. Es un acto de amor, es un acto de locura, es, sencillamente, lo único que lo mantiene vivo. Es en uno de esos momentos de profunda desesperanza, quizás en el 10º aniversario de la desaparición de Leo, que la cámara se acerca al rostro de Javier, surcado por el agotamiento y el tiempo. Está sentado en su sillón, en su apartamento mausoleo, rodeado por los fantasmas de papel de su hijo. La luz sucia de la noche de la ciudad entra por la ventana, iluminando las partículas de polvo que danzan en el aire como estrellas muertas. Mira directamente a la cámara, y en sus ojos vemos el peso de una década de búsqueda. El dolor es tan palpable que trasciende la pantalla. Es en este preciso instante de comunión con su sufrimiento que la voz del narrador, suave pero firme, haría una pausa. Antes de continuar con esta búsqueda angustiante que parece no tener fin, si historias reales y profundas como esta te tocan el alma, si crees firmemente que ninguna memoria debe ser olvidada, suscríbete ahora a nuestro canal. Únete a esta comunidad para que voces como la de Javier y la de tantos otros nunca sean silenciadas por la indiferencia o el tiempo. El año es 2025. El mundo ha cambiado de formas que eran ciencia ficción en 2012. La tecnología que nos conecta y nos aísla es omnipresente. Pero para Javier Alarcón, el cambio más significativo, el que alteraría el curso de su vida estancada, no vino en forma de un nuevo teléfono inteligente o de un avance en la inteligencia artificial. Vino en la forma de una pieza de legislación polvorienta, compleja y aparentemente inofensiva. Una nueva y largamente debatida Ley General de Transparencia y Archivos, impulsada durante años por la incansable presión de activistas de derechos humanos y los colectivos de víctimas, había sido finalmente aprobada y promulgada. La ley, en esencia, obligaba a todas las dependencias de gobierno, sin excepción, a digitalizar y hacer accesibles al público registros y archivos antiguos, especialmente aquellos relacionados con investigaciones criminales y presuntas violaciones de derechos humanos. Para la mayoría de los ciudadanos, era solo una ley burocrática más, una noticia perdida en el ciclo informativo. Para Javier, fue como si, tras 13 años en la más absoluta oscuridad, una pequeña y temblorosa rendija de luz apareciera en la distancia de su túnel. Javier, que ahora tiene 73 años, ya no era el contador ingenuo que una vez creyó ciegamente en la buena voluntad del sistema. 13 años de lucha desigual, de enfrentarse a muros de concreto y a sonrisas cínicas, lo habían transformado en un formidable experto autodidacta en derecho procesal. Era un león viejo y cansado, sí, pero sus garras y sus colmillos legales aún estaban afilados. Pasó semanas enteras en bibliotecas públicas y cafés internet, estudiando cada artículo, cada cláusula, cada resquicio de la nueva ley. Se la aprendió de memoria, preparándose para la que sabía que sería su última ofensiva. Con la ayuda de Sofía Herrera, una joven y brillante abogada de una ONG de derechos humanos que vio en Javier la personificación de la resiliencia y la dignidad, preparó y presentó una solicitud formal, amparada en la nueva legislación. No pedía opiniones, resúmenes o informes. Pedía el archivo crudo, original, sin editar. El audio de la llamada de emergencia realizada desde la zona del metro Chilpancingo entre las 2 o'clock y las 2:30 de la madrugada del día 22 de septiembre de 2012. La maquinaria burocrática, como es su naturaleza, reaccionó con su inercia característica. La primera respuesta oficial, recibida tras semanas de silencio, fue la misma de siempre.
Tras una búsqueda exhaustiva, se determina que el archivo solicitado no existe en nuestros registros. La segunda, tras una apelación, fue: el archivo fue localizado, pero se encuentra dañado y su contenido es irrecuperable. Pero esta vez, Javier tenía la ley de su lado. Apeló de nuevo. Sofía presentó mociones, recursos de revisión, quejas ante el Instituto de Transparencia. El caso se prolongó durante meses, una batalla legal sorda y agotadora. Pero algo era diferente. El caso comenzó a hacer ruido en la prensa. Pequeñas notas en periódicos, menciones en programas de radio. La historia del padre obstinado que, tras 13 años, seguía luchando por escuchar la última llamada de su hijo. Esa pequeña pero creciente presión mediática marcó la diferencia. Dentro de la agencia gubernamental, a un joven funcionario, un archivista recién contratado llamado David, se le encargó la tarea de encontrar una excusa técnica final e irrefutable para cerrar el caso de una vez por todas. Debía buscar en los servidores antiguos, en los sistemas de almacenamiento heredados, y redactar un informe detallado declarando que el archivo era definitivamente tecnológicamente irrecuperable. Pero David, un joven idealista que había entrado al servicio público con la esperanza de hacer una diferencia, se sintió conmovido por la historia de Javier que había leído en los periódicos. Hizo más que cumplir con las órdenes. Buscó de verdad, en un viejo y polvoriento servidor marca Dell, olvidado en un rincón del cuarto de TI, en una carpeta con un nombre críptico, compuesto por una larga secuencia numérica, lo encontró. Un archivo de audio. Formato .wav. El nombre del archivo era la fecha y la hora exactas de la llamada. 2012-092-0213.wave. Conteniendo la respiración. Se puso unos audífonos y escuchó los primeros segundos. La voz de un joven aterrorizado diciendo: «Necesito ayuda». Supo que era eso. En un acto de desobediencia civil y de profunda empatía, arriesgando su recién adquirido empleo, grabó el archivo en un CD. Una tarde lluviosa, se reunió con Javier en un café anónimo, lejos de cualquier edificio gubernamental, y sin decir muchas palabras le entregó un pequeño sobre de papel. «Creo que esto es lo que ha estado buscando durante tanto tiempo», dijo, y se fue antes de que Javier pudiera articular una palabra de agradecimiento. Javier sostuvo el sobre en sus manos temblorosas. No pesaba casi nada. Era solo un disco de plástico en un sobre de papel, pero en sus manos parecía contener el peso aplastante de 13 años de su vida. Caminó a casa en un estado de trance, ajeno a la lluvia y al tráfico. La esperanza, esa vieja y peligrosa conocida, estaba de vuelta, instalada en su pecho, y era una agonía, un arma de doble filo que reabría todas y cada una de las heridas que él creía, si no cicatrizadas, al menos adormecidas. Y si no había nada revelador en el audio, y si solo era estática y gritos ininteligibles, y si la verdad era más banal, más estúpida y, por tanto, más insoportable que el misterio que lo había mantenido en pie durante tantos años. La escena inicial del documental se repite, pero ahora la comprendemos en su totalidad, con todo su peso y significado. Javier en su oficina santuario. El CD plateado, reflejando la luz tenue de la lámpara. El clic de la bandeja de la computadora, el instante antes de pulsar play, es el más largo de su vida. Es el punto de inflexión, el momento en que 13 años de búsqueda, de dolor, de preguntas, se cristalizan en un solo y simple clic del ratón. Respira hondo, un sonido tembloroso y frágil en el silencio de la habitación. Y hace clic. El siseo de estática llena la habitación y entonces la voz. «Operador, necesito ayuda». Es la voz de Leo, inequívoca, clara, aterrorizada. Javier cierra los ojos con fuerza y una lágrima solitaria caliente y pesada se desliza por la piel arrugada de su mejilla.
Ya no está en 2025. Ha sido transportado de vuelta a esa noche, en 2012, escuchando a su hijo morir, pero esta vez sin los cortes, sin la estática, sin el velo de la incertidumbre. Esta vez lo escuchará todo. El telón está a punto de levantarse para el acto final y más oscuro de su larga y solitaria tragedia. La calidad del audio es, sorprendentemente, cruelmente nítida. Una claridad fantasmal que hace que cada matiz de la voz de Leo, cada jadeo, cada temblor, sea insoportablemente real. Javier se inclina hacia los altavoces de la computadora como si pudiera, a través de un acto de pura voluntad, entrar en la grabación y sacar a su hijo de vuelta a través del tiempo. La voz de Leo, ofegante, cargada de adrenalina y un pánico que se puede casi tocar. «Operador, necesito ayuda, por favor, escúcheme bien. Me llamo Leonardo Alarcón». La voz del operador, un hombre, es un muro de calma burocrática, monótona, desinteresada. ¿Cuál es su emergencia, joven? Leo. Me están siguiendo. Estoy en una cabina telefónica pública. Me siguieron desde la colonia Roma. Creo que desde mi oficina. Son 2 hombres. Vienen en un Tsuru blanco, un modelo viejo sin placas. Los vi claramente. Operador. De acuerdo, los siguen. ¿Puede describirlos? Leo. No sé. Usan ropa oscura, gorras. Pero, mierda, los reconocí. Son policías, estoy seguro. Los vi el otro día rondando el edificio de la constructora donde trabajo. Le juro que son policías. La voz de Leo se quiebra al pronunciar la palabra, la realización del verdadero horror manifestándose en sus propias cuerdas vocales. Operador, el tono todavía peligrosamente, inhumanamente calmado. Joven, mantenga la calma. Decir que son policías es una acusación muy seria. ¿Está usted completamente seguro? Leo, su voz elevándose a un grito de frustración y miedo. Puro, claro que estoy seguro. No estoy loco. Sé lo que vi. Iba a denunciarlos por lo de mi trabajo, una investigación sobre la constructora Desarrollos Urbanos Vanguardia. Tengo pruebas. Se detiene. Se oye el sonido de su propia respiración agitada. Mire, eso no importa ahora. Estoy en la esquina de la calle Tlaxcala y Medellín. Por favor, solo manden una patrulla. Rápido, están del otro lado de la calle. Creo que ya me vieron que estoy en el teléfono. Javier. En su oficina, en el futuro, susurra los nombres de las calles. Tlaxcala y Medellín, a menos de 5 cuadras de su apartamento. Leo estaba casi en casa. Estaba intentando llegar a casa. A él. El pensamiento es una navaja que le atraviesa el pecho. Operador. Una unidad será enviada al lugar para verificar la situación. Permanezca en la línea si es posible. Una mentira fría, pulcra y burocrática. Una sentencia de muerte pronunciada con la calma de quien pide una pizza. Leo, su voz ahora, un susurro aterrorizado casi inaudible. ¡Mierda! ¡Ya vienen para acá! ¡Están cruzando la calle! ¡Me vieron! ¡Ya vienen para acá! Se oye el sonido inconfundible de la puerta de la cabina telefónica siendo arrancada de sus goznes. Un golpe metálico y violento. La voz de Leo grita, un sonido desgarrador que es cortado abruptamente. ¡No! ¡Suéltenme! Se oye el sonido inconfundible de una lucha, ahogado, el ruido sordo de puños golpeando carne, un gemido de dolor profundo. Y luego, el sonido que ha atormentado los sueños de Javier durante 13 años. El golpe seco, el ruido de un cuerpo siendo arrastrado por el pavimento. El sonido final del teléfono siendo arrancado de la pared y golpeando el suelo. Pero la grabación no termina ahí. La línea permanece abierta. El infierno, descubre Javier en ese instante, siempre tiene un sótano. Durante unos segundos, solo se oye el sonido ambiental de la noche de la ciudad, el zumbido lejano de un coche pasando, un perro ladrando a lo lejos. Javier contiene la respiración, su cuerpo entero es un nudo de tensión, y entonces la voz del operador regresa.
pero no le está hablando a un superior. No está reportando una emergencia. Le está hablando a alguien más en la sala de control con él. Su tono ya no es monótono ni profesional. Es casual, relajado, cómplice. Operador. Se oye un suspiro como de alivio. Ya quedó. Es el arquitecto del que avisó Velasco. Una segunda voz, más lejana, se oye en el fondo. ¿Estás seguro que era él? Operador. Sí, él mismo. Mencionó lo de desarrollos urbanos. Dio la descripción exacta que nos pasaron. Ya puedes avisarle a la unidad 14 que pueden proceder, que el paquete está listo para ser recogido. Segunda voz. Enterado. ¿Y el reporte? Operador. Lo de siempre, clave 7, pleito de borrachos, nadie vio nada, cierra el folio, limpio. La grabación termina con el clic seco de un botón. El silencio que se instala en la oficina de Javier después de ese clic es más profundo, más absoluto, más pesado que cualquier silencio que haya conocido en su vida. Es el silencio del fondo del abismo. La verdad no lo ha liberado, la verdad lo ha aniquilado. No fue un secuestro que salió mal, no fue la violencia aleatoria y sin sentido de la ciudad, fue una ejecución extrajudicial, una desaparición forzada, orquestada, planeada y ejecutada desde dentro de la propia policía, la misma institución a la que su hijo y él mismo suplicaron por ayuda. Y el nombre, Velasco, el comandante Velasco, el mismo hombre que lo miró a los ojos durante años y le dijo con una falsa compasión que su hijo probablemente andaba metido en drogas o deudas. El mismo hombre que ensució la memoria de Leo para encubrir su propio y monstruoso crimen. La llamada de Leo al 911 no fue una petición de auxilio que fue ignorada, fue una trampa mortal. Él mismo, sin saberlo, les llamó a sus propios asesinos. La policía no falló en protegerlo. La policía lo cazó, lo capturó, lo silenció y lo borró. Javier no grita, no llora, no rompe nada. Simplemente se queda sentado, inmóvil en la oscuridad de su oficina, su cuerpo entero temblando incontrolablemente. La revelación es tan monstruosa, tan completa en su traición, que está más allá de las lágrimas, más allá de la rabia. Es un veneno que se extiende por sus venas, congelándole la sangre. Finalmente, tiene la verdad. Y la verdad es que ha vivido durante más de una década en un país donde los monstruos visten uniforme y el número de emergencias puede ser el número del diablo. La grabación le ha dado la certeza que tanto buscó, pero le ha robado la última partícula de fe en la humanidad. La justicia no era ciega, era cómplice y ejecutora. Es en este instante de claridad absoluta y devastadora cuando la verdad explota en la pantalla auditiva del espectador, que la narrativa alcanza su punto álgido emocional. El espectador, junto con Javier, acaba de descubrir el rostro del verdadero mal, no en un callejón oscuro, sino en la voz calmada de un servidor público. Es increíble cómo una sola grabación, una sola pieza de audio olvidada, puede reescribir 13 años de silencio y mentiras. Si crees en el poder de la verdad para romper la oscuridad, por abrumadora que ésta sea, únete a nosotros. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que ninguna historia como la de Leonardo Alarcón sea enterrada jamás bajo el peso de la corrupción y el olvido. El hombre que salió de su apartamento esa mañana, con el CD en el bolsillo de su saco, no era él mismo que había entrado la noche anterior. La pena de Javier, antes una herida abierta, sangrante y confusa, se había cristalizado durante la noche en algo duro, frío y afilado como el acero, un propósito. El luto dio paso a una furia helada, metódica y calculadora. El contador, el hombre de los números y el orden, renació de sus propias cenizas, no ya para luchar contra las sombras de la incertidumbre, sino para enfrentarse a monstruos con nombres, rangos y rostros, con la grabación como su
Arma irrefutable, Javier y la abogada Sofía Herrera trazaron un plan de batalla. No acudieron a la policía, no acudieron al Ministerio Público, sabían que sería inútil, un suicidio estratégico. Acudieron a la artillería pesada, la prensa. Sofía, usando sus contactos, convocó una conferencia de prensa con los periodistas de investigación más respetados y temidos del país. En una pequeña sala de un centro de derechos humanos, abarrotada de cámaras, micrófonos y grabadoras, con el zumbido de la expectativa flotando en el aire, Javier Alarcón, con una dignidad de acero forjada en el fuego de 13 años de dolor, se sentó frente a ellos y contó su historia. Y entonces conectó un pequeño reproductor a los altavoces y pulsó play. La sala de prensa enmudeció por completo mientras la voz desesperada de Leo llenaba el aire, seguida de la escalofriante y casual conversación entre el operador y su cómplice. El horror en los rostros de los periodistas era palpable. El audio no era una simple prueba. Era una bomba atómica que demolía en 2 minutos la narrativa oficial y exponía la podredumbre purulenta en el corazón del sistema de justicia de la ciudad. El escándalo fue inmediato, masivo, viral. La llamada del infierno, tituló un periódico en su portada. La policía que caza ciudadanos, dijo otro. La historia dominó los noticieros nacionales e internacionales durante semanas. La presión pública, avivada por las redes sociales, se volvió insostenible. La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión y Derechos Humanos, una entidad a menudo criticada por su ineficacia, se vio forzada a actuar bajo la luz de los reflectores. Abrió una investigación. El comandante Velasco, ahora un hombre obeso y prematuramente envejecido, retirado y viviendo cómodamente con una generosa pensión del gobierno, fue detenido por agentes federales al amanecer, en su casa de un fraccionamiento de clase media. Su foto, esposado, con el rostro fofo e incrédulo, se convirtió en el símbolo de la podredumbre institucional. Junto con él cayeron el operador del 911, su supervisor, otros exoficiales y varios altos directivos de la constructora Desarrollos Urbanos Vanguardia. El castillo de naipes de la corrupción y la impunidad, construido sobre el silencio y el miedo, comenzó a desmoronarse espectacularmente. La investigación, ahora conducida por un nuevo equipo, bajo un intenso escrutinio nacional e internacional, reveló la verdad completa. Leo estaba, en efecto, a pocas horas de entregar un dossier completo con pruebas irrefutables de la red de corrupción a un conocido periodista de investigación. Alguien dentro de la constructora lo delató. La empresa, en pánico, utilizó sus contactos de alto nivel dentro de la policía, contactos cultivados con años de sobornos y favores, para solucionar el problema de forma definitiva. Velasco fue el arquitecto y supervisor de la operación. Siguieron a Leo esa noche. Su llamada al 911 fue, irónicamente, la señal que sus captores esperaban para actuar, sabiendo que la escena del crimen estaría controlada y limpia por ellos mismos. La parte más dura de la verdad, el punto final de la búsqueda de Javier, aún estaba por llegar. Uno de los oficiales detenidos, el más joven, a cambio de una sentencia reducida y de ser incluido en un programa de testigos protegidos, confesó todo. Llevó a los investigadores a un terreno baldío en la periferia árida y polvorienta de la ciudad, un paraje desolado usado por ese escuadrón de la muerte de la policía como cementerio clandestino. Tras días de excavación con maquinaria pesada, bajo un sol implacable, lo encontraron. Una fosa común. Los restos de Leonardo Alarcón fueron de los primeros en ser identificados a través de sus registros dentales, que Javier había proporcionado a las autoridades hacía más de una década. Estaba junto a otras víctimas, otros
problemas que el Escuadrón de la Muerte de Velasco había solucionado y enterrado a lo largo de los años. Javier finalmente pudo enterrar a su hijo. El funeral, 13 años, 1 mes y 8 días tarde, fue una ceremonia pequeña, privada y solemne en el Panteón francés. Enterró un ataúd sellado, pero en su mente, en su corazón, estaba enterrando al joven vibrante de 28 años, que le dio un abrazo en la cocina en una lejana noche de viernes. La verdad no le trajo paz. La Paz era una tierra extranjera de la que había sido exiliado para siempre esa noche de 2012. Pero le trajo un final, el fin de la incertidumbre, esa tortura lenta y corrosiva del «y sí». Sabía, y saber, por terrible que fuera, era la única forma de justicia a la que podía aspirar. Pero la transformación de Javier no terminó con el entierro. El contador, que vivía en un mundo de números y certezas, encontró un nuevo y poderoso significado en la lucha por los demás. Con el dinero de la reparación del daño que el Estado, avergonzado públicamente, fue obligado a pagarle, un dinero manchado de sangre que él nunca quiso, hizo algo que Leo sin duda habría hecho. Creó la Fundación Leo Alarcón, Arquitectura de la Memoria. La fundación nació con un doble propósito, un reflejo del alma de Leo. Por un lado, ofrecía apoyo legal y psicológico gratuito a otras familias de personas desaparecidas, utilizando la dura experiencia que Javier adquirió en su propio Vía Crucis para guiar a otros a través del laberinto de la burocracia y el dolor. Por otro lado, cumplía el sueño arquitectónico de Leo de una manera poderosa, poética y profundamente significativa. La fundación se dedicó a identificar espacios públicos abandonados en la ciudad, terrenos baldíos que eran focos de inseguridad, edificios en ruinas, plazas olvidadas, y a transformarlos, a través de la arquitectura social, en memoriales vivientes. No eran estatuas frías ni monumentos solemnes, eran parques, centros comunitarios, bibliotecas, canchas deportivas, lugares de vida, de encuentro, de belleza, de comunidad. Cada ladrillo colocado era un acto de desafío contra el olvido. Cada niño riendo en un parque construido por la fundación era una victoria póstuma sobre la muerte y la barbarie. Javier estaba construyendo, literalmente, el mundo que le fue robado a su hijo. Pasan 2 años más. Estamos en Iztapalapa. El sol de la tarde arroja una luz dorada y cálida sobre un edificio nuevo, moderno y vibrante. Es el centro comunitario que Leo diseñó en su respirador 15 años atrás. El proyecto, que una vez fue solo un sueño en papel guardado en una carpeta, es ahora una realidad tangible de concreto, vidrio y color. Decenas de niños corren y juegan en la plaza de enfrente, sus risas y gritos resonando en el aire. Dentro, a través de los ventanales, se ve una biblioteca bulliciosa, talleres llenos de jóvenes aprendiendo oficios, un jardín en la azotea donde los ancianos del barrio cuidan de las plantas. Javier Alarcón está allí, de pie, un poco alejado de la multitud que celebra la inauguración. Está más viejo, visiblemente más frágil, pero hay una nueva luz en sus ojos. No es felicidad, no es paz, es serenidad, una serenidad melancólica, la calma de un hombre que ha navegado la tormenta más oscura imaginable y ha logrado encontrar, si no un puerto, al menos una orilla en la que descansar. No llora, observa a los niños jugar y una leve, casi imperceptible sonrisa asoma a sus labios. A sus pies, descansando tranquilamente, está una vieja perra Xoloitzcuintle, ceniza, su piel ahora salpicada de canas, su compañera silenciosa e incondicional en todos los años de búsqueda y de silencio. Javier ha encontrado una manera de mantener vivo el legado de su hijo. No pudo salvar la vida de Leo, pero salvó sus sueños de la oscuridad. Al construir el futuro que le fue negado a su hijo,
encontró su propia y singular forma de redención. Ha transformado la arquitectura del dolor en la arquitectura de la memoria. En un país donde la justicia a menudo se pierde en el eco del silencio, la verdad puede permanecer oculta en una simple grabación, en un archivo olvidado en un servidor polvoriento. Pero la memoria de un padre, el amor de un padre, es una voz que nunca se apaga. Es una fuerza capaz de excavar la tierra con sus propias manos, de mover montañas de burocracia, de enfrentarse a los monstruos cara a cara. Es una fuerza capaz de reconstruir ladrillo a ladrillo la belleza y la esperanza en el mismo terreno baldío donde el mundo, tal y como lo conocía, le fue arrebatado.